Crónicas Pirexianas. Capítulo 29. Maná y artefactos. El asistente anunció la llegada de Arvin al alto señor artífice y protector de los reinos combinados de Argivia, Corlys y Iotia. Arvin no esperó la respuesta de Ursa, sino que ya estaba en el cuarto, pisándole los talones al asistente para no darle a su padre la oportunidad de echarlo. Padre, tienes que verme, dijo el joven. Y verte es lo que hago, respondió Ursa, empujando sus gafas de vuelta hacia el puente de su nariz. Asintió con la cabeza al ayudante y la joven se retiró a sus propios estudios. Arvin miró a su padre. Ursa ahora estaba más delgado y su cuerpo había adquirido una cualidad casi de pájaro. Su cabello era blanco como la nieve y se había retirado para exponer la mayor parte de un rostro agobiado. Ahora llevaba las gafas todo el tiempo, no solo cuando trabajaba. Se veía viejo y cansado. ¿Ha leído mi informe preliminar, señor? Sí, dijo Ursa acariciando una pequeña pila de papeles. y tengo que decir que fuiste afortunado. Las tormentas del sureste han echado por tierra embarcaciones y enviado hombres de bien al fondo del mar. Tanto tu madre como tu esposa estaban fuera de sí de preocupación. Confío en que las hayas visto y las hayas calmado. Les he enviado un mensaje, padre, pero vine aquí primero. Ursa miró al joven sorprendido, asintiendo con la cabeza. ¿Has encontrado algo más allá de las tormentas? Una isla. Más que una isla, una enorme masa hacia el sureste de Corlys. Boscosa, pero he observado desde lo alto que también había grandes montañas, tan grandes como la cordillera Ker. Tuve múltiples avistamientos a mi regreso y a pesar de la tormenta, creo que podemos encontrarla de nuevo. Ursa no dijo nada, sino que simplemente entrelazó sus palmas lentamente. Hay suficiente madera para poner en marcha una flota de ornitópteros contra el enemigo y suficiente mineral dentro de las montañas para hacer nuevas legiones de vengadores. Esta es la oportunidad para inclinar la batalla a nuestro favor por una vez. Ursa mantuvo su silencio y frunció el entrecejo. Señor, ¿he dicho algo malo? Las cejas de Ursa se alzaron y negó con la cabeza. Arvin se preguntó dónde estaban los pensamientos de su padre mientras él estaba hablando. A continuación, Ursa dijo: Arvin, ¿cómo te sentiste al volar de vuelta a Pendragon? Sin complicaciones, señor. ¿Qué has visto en la tierra mientras estabas en el aire? Minas, factorías, granjas, torres, puestos de avanzada, nada fuera de lo común. Nada fuera de lo común. Alguna vez Argivia fue una tierra de colinas onduladas y fincas de casas solariegas. ¿Lo sabías? Sé las historias, señor. Historias en las que yo viví. Corlys estaba cubierta de bosques y ahora ni un solo árbol se interpone entre su capital y la costa. Iotia era un territorio abierto de campos fértiles. Ahora sus campos son estériles y la marca de las espadas es una llanura de vidrio ennegrecido. Esto se debe a las intervenciones de Mishra, sus alzatierras y relojes del Armagedón. Prefiere destruir la tierra que dársela a usted. Sí, esos son inventos del Qadir. Pero he sido mejor con mis creaciones. La tierra se ha rasgado en pedazos en nuestra búsqueda de recursos para luchar esta guerra. Hay informes de los enanos ardianos supervivientes contando que una lluvia ardiente cae del cielo a la tierra, quemando la carne y corroyendo cualquier mecanismo expuesto. El Qadir ha saqueado una nación tras otra. He sido menos efectivo en mi propio trabajo. Esto no es propio de usted, señor. ¿Acaso ha pasado algo que ignoro? ¿Por qué todo el mundo se da cuenta cuando estoy preocupado menos yo? Dijo y luego se volvió a su escritorio. He estado revisando papeles viejos de Rislau. ¿Lo conociste? Era el maestro de aprendices en la escuela de artífices. Yo no sabía que estaba muerto. Lo siento. Sucedió mientras tú no estabas. Lo conocí cuando éramos muy jóvenes. Murió de causas naturales en su biblioteca. Pero aún así, su muerte me ha perturbado. Arvin no dijo nada. Los dos se habían convertido en piedras producto de las pérdidas continuas de la guerra, tanto de personas como de máquinas. Pero morir a causa de la vejez era algo sencillo que a Arvin le costaba considerar.
Si Rislao había sido mayor que su padre, entonces él debió haber sido bastante viejo. En cualquier caso, he estado viendo sus papeles personales y encontré correspondencia con otra vieja amiga llamada Loran. Ursa acarició una gruesa pila de cartas. Ella era otra erudita y se fue a la ciudad de Tericia para estudiar cuando tú eras muy joven. Arvin creyó entender. La ciudad de Tiricia había caído ante las fuerzas enemigas y había sido saqueada. Desde entonces había sido tomada y retomada en varias ocasiones. Si Loran estaba allí, lo más probable es que estuviera muerta. Loran escribe sobre algunas técnicas de meditación que se estaban desarrollando en la ciudad. Permitían al usuario manipular materia y seres vivos para volar, para saltar grandes distancias, para romper objetos. ¿Qué piensas de esto? Encuentro esta afirmación dudosa. Fue la mejor frase que se le ocurrió. ¿Dudosa? ¿Cómo es eso? Creo que la existencia de tales cosas es poco probable. Volar sin un ornitóptero. ¿Alguna vez ha visto algo como eso? Ursa se quedó callado por un momento, y Arvin se preguntó, no por primera vez, lo que estaba pensando. La mano del hombre mayor buscó el amuleto que siempre colgaba de su cuello. No exactamente. A veces, cuando estoy empezando un nuevo dispositivo, hay una chispa, una sensación que tengo cuando todo encaja en su lugar. Pero no, nada que me permita volar sin un ornitóptero. Bueno, entonces, si piensa eso, probablemente no exista, señor. Ursa sonrió ampliamente. Arvin se relajó y por primera vez desde que era un niño, se sintió cómodo con el hombre mayor. Piensas demasiado bien de mí. Como todo buen hijo debería. El rostro de Ursa se ensombreció por un momento y el joven sintió a la vez que había ido demasiado lejos. Rápidamente agregó: Si esta técnica de meditación es válida, no funcionó contra el enemigo, ¿verdad? La ciudad de Tericia fue saqueada y quemada, y toda la meditación en el mundo no impidió eso. Bien razonado. Arvin respondió con un gesto pequeño y Ursa recogió el montón de cartas y luego las puso de vuelta en su sitio. Antes de que regresaras, me preguntaba cómo seguir protegiéndonos del Qadir y sus máquinas. Hemos casi vaciado la tierra y tenemos poco que mostrar por ello. Estamos más que nunca en el filo de la navaja, cerniéndonos entre la salvación y la derrota. Tal vez pensé, si nuestros dispositivos se pudieran desarrollar para que trabajaran con esta energía de meditación, este maná. Ursa suspiró profundamente. No, tienes razón. Hay mucho que todavía no se sabe, aunque haya alguna pizca de verdad en el centro de este asunto. Se necesitarán años para descubrir lo que los estudiosos de las Torres de Marfil habían investigado, y ahora todo su trabajo se halla entre los restos del saqueo del Qadir. Ursa miró a Arvin y su rostro estaba serio y seguro de sí mismo, como lo era normalmente. Pero este nuevo descubrimiento, esta nueva tierra, es una oportunidad para finalmente ganar esa ventaja sobre mí. Sobre el Qadir. Has hecho muy bien, Arvin. Gracias, padre. Ya he empezado los planes para proteger la isla. Tú, aunque hayas tenido suerte de pasar las tormentas una vez, Yo debería liderar una expedición que volviera allí. Es un argumento bien razonado. tu madre no querrá oír hablar de esto. Es por eso que he venido a ti primero, en lugar de hablar con ella o con el tío Taunos. Si dices que sí, no discutiré contigo. Ursa se sacó las gafas de la cara y se tocó la punta de su nariz. Entonces no me dejas otra opción. Dirigirás la expedición a esta nueva tierra. Arvin había esperado un poco más de argumentación, o al menos más fuego en la voz del señor protector. En su lugar solo había cansancio. Ursa se frotó la barbilla. Arvin, Sí, señor. ¿sueñas? La pregunta cogió al joven por sorpresa. Si sueño, supongo que todo el mundo sueña. Ursa levantó sus gafas y la luz del sol enturbiado los atrapó.
Yo soñé que me había hecho un conjunto de lentes que me permitían mirar en el corazón humano para ver la esencia de su ser. Yo los utilizaba para buscar a mi hermano y solo había oscuridad. Solo oscuridad en el corazón de mi hermano. Señor, Solo oscuridad. Es por eso que vamos a llevar a esta nueva isla tuya a la guerra, debido a que necesitamos vencer esa oscuridad. ¡Tonterías! ¡Tonterías! ¡Y excrementos de camellos! Gritó Mishra tirando el libro contra la pared de su taller. El tomo ofendido rebotó de punta a punta antes de que sus cubiertas se extendieran como las alas de un pájaro y se estrellaran. Primero su columna vertebral contra la pared del fondo. Ahar en silencio se acercó al libro deshecho, enderezó de nuevo sus páginas en una apariencia de orden, lo cerró y lo colocó sobre un montón cada vez mayor. El más reverenciado, dijo Ahar con simpleza. Incluso entre la escoria puede haber gemas accidentales. ¿Gemas? ¿Gemas? No hay más gemas entre las fantasías retorcidas que en cualquier hierba que crezca en las marcas su guardia en estos días. Los eruditos de la Torre de Marfil mantuvieron nuestras fuerzas a rayas porque Ellos tenían muros sólidos y buenas armas. Esta emanación mística no tuvo nada que ver con su éxito. los generales que dirigieron el asedio y más tarde el saqueo estarían en desacuerdo. Esos generales estaban buscando una excusa para su propia incompetencia. Ellos lo encontraron en el sinsentido de esos eruditos. Un dragón mecánico se pierde y culpan a las brujas y a los duendes. Él podría haber dicho más, pero sus palabras ya estaban siendo confusas por la flema en su garganta. El Qadir, artífice del Imperio Falaji, casi se dobló en un ataque largo y sibilante de tos. Ahar esperó a que el ataque disminuyera. Mishra había engordado demasiado en los últimos años, y a veces le dolían sus pulmones al respirar. El espeso humo amarillo que colgaba día y noche sobre Tomakul hizo poco para disminuir esa enfermedad. Ahar le había recomendado a Mishra que se retirara al aire más puro del desierto, pero como en la mayoría de los asuntos de esos días, el consejo del guardaespaldas fue ignorado. El acceso fue breve y Mishra sacó un pañuelo de seda de su bolsillo para limpiar la saliva que regaba sus labios. Eruditos, energía mística dentro de la propia tierra, energía extraída a través de la memorización y la meditación. ¡Tonterías! Hicimos huir a los charlatanes de Segon, y todos ellos huyeron a Tericia. Y yo que pensaba que allí había sabiduría. Incluso entre la escoria y... ¡Hay más escoria! No hay más verdad en esos libros que en las adivinaciones verdaderas de alguna anciana y sabia mujer falaji sentada en la plaza, comerciando con visiones de color de rosa por monedas de bronce. Ahar se puso rígido en el insulto contra los falaji, pero Mishra lo ignoró. Yo esperaba que hubiera una gran arma, un artefacto maestro que finalmente pudiera derrotar a mi hermano. Pero todo lo que hay aquí son cuentos de fogatas y místicos quisquillosos. Otro exceso de tos se elevó de los pulmones, y Ahar se acercó, avivó las brasas y luego vertió un cucharón de agua sobre ellas. El calor y el vapor era lo único que parecía ayudarle a respirar al más reverenciado. Mishra necesitaba algo que le ayudara, y Ahar había creído que sería uno de los libros saqueados de las torres de marfil de la ciudad de Tericia. Ahar le creyó a los generales cuando dijeron que los investigadores tenían algún tipo de poderes Raki que les permitieron derrotar a los dragones mecánicos y transmutadores y mantener a los Falaji a raya durante mucho tiempo. Mientras Mishra buscaba, el imperio se derrumbaba. Sus ataques habían sido reducidos en el este a escaramuzas y pequeñas incursiones a la cordillera Kier. En el sur, Yotia era una frontera sin ley, al menos aquellas partes que no se habían convertido en vidrio por las invenciones de Mishra. Los descendientes de los alzatierras, los relojes del Armagedón, habían fundido amplios sectores de tierra con vidrio negro, negando al enemigo el uso de la misma. En otros lugares, enormes arados batían la tierra muerta en un intento desesperado de sacar algo útil en su seno. Hacia el oeste se alzaba un salvaje y árido desierto, ya saqueado para mantener las máquinas de guerra en marcha. Las piezas comenzaban a desmoronarse ahora. Hubo guerra civil en la conquistada Almaz y una revolución en Sarint.
Muchas de las tribus de los Falaji estaban asaltando a sus compañeros de tribu y la disciplina se estaba viniendo abajo. Ahar sintió que Ashnod, desaparecida hacía muchos años, era la culpable. Sin ella para discutir y trazar, sin el temor que ella infundía en los generales y capitanes de guerra y que había hecho que ellos conspiraran en su contra, las distintas facciones dentro del imperio se volvieron contra sí mismas. Ursa era el enemigo permanente, pero él estaba muy lejos de allí. Era Ashnod, a la que todos odiaban y temían. Había sido vista en Sumifa, decía un informe. No, más bien en las montañas de Colgan, decía otro. No, se la vio en Yotia y estaba yendo a vender sus secretos a Ursa, decía un tercero. No, decía un cuarto. Estaba muerta debido a sus propios dispositivos diabólicos. Fuera cual fuera la verdad, Ahar sabía que el imperio sufría sin ella. La tos de Misra cedió y el Qadir de nuevo limpió la comisura de su boca con un pañuelo. Un gesto automático en aquellos días. Es difícil que tú lo entiendas, Ahar, pero sé que todos mis dispositivos se basan en algunos principios básicos. Si usted insiste, el más pujante. Y esta... indicó Misra señalando el montón cada vez mayor de libros. Esta escuela de necios actúa como si esos principios básicos no existieran. No te hace falta alas para volar o un transmutador para construir un ejército. Todo lo que necesitas es el pensamiento y la tierra, y puedes convertir deseos en creaciones. Dio un golpe a otro libro y un montón de polvo salió disparado de entre sus cubiertas. Misra levantó su pañuelo de su boca y se retiró a su trono. Dejó caer su gran volumen en la silla y dijo: Llama a los Gixianos. Ahar se inclinó pero no se movió. ¿Los Gixianos? Han estado jugando con los trabajos de Ashnod durante años. Tal vez tienen algún truco que pueda usar en contra de mi hermano. Con todo respeto, el más honorable. Hay quienes dicen que se apoya demasiado en los Gixianos. Hay quienes también dicen que confío demasiado en ti, Ahar. Ahora tráeme a los malditos sacerdotes. Casi una hora más tarde, 3 de los sacerdotes fueron puestos a disposición de Misra. A Ahar no le agradó cuando los sacerdotes llegaron por primera vez, y le gustaban todavía menos cada año que pasaba. Ellos habían infiltrado lentamente la burocracia y se hicieron muy valiosos para el imperio. Desde la deserción de Ashnod, sin importar si ella había sido desterrada, si hubiera sido fiel a ellos, se habría quedado. Se habían apoderado de los laboratorios y mataderos de la mujer, y se habían apoderado de los propios intentos leves de Misra en el entrenamiento de jóvenes Falaji como artífices, convirtiendo las escuelas en una mera extensión de su sacerdocio. Un par de jóvenes Falaji acompañaban al sacerdote principal mientras se acercaba al trono. Tal vez los Gixianos veían esto como un tributo a Misra, pero Ahar pensaba en ello como una abominación. Esos jóvenes deberían haber sido guerreros. En su lugar eran encantadores de una religión extranjera. Peor aún, en los últimos 10 años, la hermandad de Gix había tomado la decisión de modificar sus propios cuerpos en su adoración de la máquina. Tejían la carne con eslabones de cadenas y escamas de metal, e incluso sustituían los miembros por torpes dispositivos mecánicos. Se mutilaban y se declaraban a sí mismos más santos por estos esfuerzos. El sacerdote principal era también una de estas abominaciones. No tenía ojos, sino más bien platos de metal curvados que cubrían las cuencas, pulidos hasta lograr el brillo de un espejo. Las placas habían sido atornilladas a la cara del sacerdote en las sienes, y de vez en cuando un hilo de sangre goteaba al lado de uno de los tornillos. El sacerdote estaba vestido con una túnica pesada, y Ahar se preguntó qué otras partes de su cuerpo se había modificado en el nombre de su dios máquina. Reprimió un escalofrío y decidió que no quería saberlo. El sacerdote principal se inclinó y sus 2 acólitos Falaji copiaron su movimiento como marionetas en sus cuerdas. El más sabio, el más reflexivo, el Qadir más poderoso. Le ofrecemos toda la ayuda que podamos dar en su ilustre nombre. Misra descansó las manos sobre su vientre, templando los dedos y tocándolos suavemente. Usted dijo que la ciudad de Tericia guardaba un gran conocimiento. El sacerdote se inclinó de nuevo. Así es.
Mis hermanos caminaron entre sus eruditos y aprendí mucho. Yo he revisado la mayor parte del material que hemos recuperado y se determinó que carece de mérito. Si eso es lo que ha determinado, debe ser correcto. Ahar se preguntó si la columna vertebral del hombre no se quebraría por cambiar de opiniones con tanta rapidez. Sin embargo, usted dijo que tenía un gran poder. Otra reverencia. Ellos pueden haber ocultado sus verdaderas fortalezas de nuestros ojos o envolverlas en misticismo asumiendo que respetaríamos sus creencias. Somos muy laboriosos, pero no podemos verlo todo. Pero no tenemos nada útil en la ciudad de Tericia, salvo el saqueo tradicional. Dijo Mishra. Su voz sonaba gruesa de nuevo cuando los fluidos comenzaron a establecerse en sus pulmones. Ahar se trasladó automáticamente a las brasas y vertió otro poco de agua sobre ellas. Mishra inició otra tos larga y los sacerdotes y Ahar esperaron a que finalizara. El más ilustre. Hay algunas cosas que hemos aprendido. Por ejemplo, Los misterios del cuerpo humano. Hemos estudiado mucho del trabajo de Ashnod y creemos que lo hemos mejorado. ¿mejorado? ¿Cómo? Ashnod pensó en el cuerpo como un recurso. Nosotros creemos que el cuerpo es una máquina y debe ser capaz de ser mejorado como una máquina, lo que lo hace más santo y más poderoso. Más poderoso. ¿Cómo puede ser utilizado como arma? El sacerdote principal se volvió hacia Ahar. ¿Cómo era que el monje podía ver sin los ojos? Este fue un asunto que confundió al Falaji más viejo. Podemos hablar con usted de esto, lejos de oídos indiscretos. Ahar, déjanos. Ahar dejó el cucharón. El más referenciado, yo... ¡Dije que nos dejaras! Quiero escuchar lo que los buenos monjes tienen que decir de la cuestión. Lejos de oídos indiscretos. Ahar comenzó a discutir, pero luego se detuvo. Asintió con la cabeza, hizo una profunda reverencia y salió de la habitación, cerrando las puertas adornadas detrás de él. Ahora, Dijo Mishra sonriendo e inclinándose hacia adelante, hacia los tres monjes. cuéntame más.